En este video te voy a enseñar cómo poder sacarle provecho al endgame y cómo hacerlo de forma eficiente, y hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta para el tema del endgame. El endgame básicamente es explorar los mapas y cazar los monstruos que hay en ellos. Vas a encontrar dos tipos de monstruos en el endgame. Están los monstruos coléricos que te van a dar la esquirla de cólera, y también están los curtidos. Los curtidos se van a dividir en dos. Unos te van a dar piezas para fabricar las armas artianas, que son las armas endgame, que son las más poderosas del juego. Y también están los monstruos que te van a dar joyas. Existen dos tipos de joyas en el juego. Las que son adornos ofensivos, que son los que tienen un cuchillito, y los adornos defensivos que tienen un casco. Estos dos son los tipos de joyas que vas a poder encontrar en el endgame. Ahora, aquí va la recomendación. El endgame va a estar lleno de monstruos basura, así es, la mayoría de los monstruos del endgame, se podría decir que casi el 90% son monstruos que no te van a servir de nada, ya que las armas que te van a estar dando son de nivel bajo y realmente no te van a servir de nada. Y también hay algunas que te van a dar joyas de nivel 1 que pues al principio está bastante bien, pero realmente no te aportan nada al endgame. Este es un problema grave que tiene el juego, ya que básicamente lo único que vas a tener que buscar son los monstruos de nivel alto. Y adivina cuál es el único monstruo de nivel alto, así es, Arbel. Así que básicamente lo único que tienes que hacer en el endgame es farmear Arbels. Ya que por ejemplo Blangonga es un monstruo bastante fuerte, tiene buen nivel, pero si ves las recompensas son de rareza 6, estas realmente no te sirven, así que es un desperdicio estar farmeando monstruos de este nivel. Lo único que te podría servir de aquí es una joya, pero solamente te está dando una, y vas a perder mucho tiempo farmeando monstruos que no te van a servir de nada. Así que lo único que tenemos que estar buscando son Arbels de nivel alto que tengan joyas o que tengan piezas de mayor nivel. También te pueden servir investigaciones de Gormagala curtido, ya que si estás viendo te dan fragmento de arma ancestral de rareza 7, y estas son las buenas. Y también nos va a dar un adorno ofensivo de rareza 6. Estas son las investigaciones que tienes que estar buscando, ya que si haces de otro tipo vas a estar desperdiciando tiempo y no vas a poder avanzar en el endgame, ya que lo más importante es craftearte tu arma y también sacar las joyas. Así que también puedes buscar este tipo de investigaciones, porque estas investigaciones tienen las de nivel más alto que son de rareza 6. Estos son los adornos que tienes que buscar. Recuerda bien estos colores, porque vas a empezar a hacer otro tipo de monstruos y realmente no te van a servir de nada y no te van a dar ninguna gema buena. No te van a dar ninguna pieza buena para hacer las armas artianas. Obviamente para ir subiendo de nivel pues podría servirte algo, pero realmente en el endgame lo único que vas a tener que estar buscando son misiones que te den este tipo de joyas, y también las que te den las armas artianas de mayor nivel. Ahora, monstruos que te podrían servir también pueden ser los Apex. Los Apex también tienen recompensas muy altas. Obviamente estos son más escasos porque dependen del clima, pero también te pueden servir. Y muchas veces te van a pedir gemas o te van a pedir algo para que puedas estar haciendo equipo. Así que cuando veas una buena investigación le vas a dar clic y le pones donde dice guardar como investigación. De esta forma lo vas a guardar como investigación y vas a poder hacerlo 3 veces. Si nos vamos aquí con Alma y le ponemos publicar misión, aquí vamos a tener la parte de investigaciones y aquí vamos a poder ver todas las investigaciones que tienes guardadas. Y como ves se van a poder hacer 3 veces, así que te recomiendo que cuando veas una investigación interesante las vayas guardando. Como ves yo tengo 48 ya guardadas y estas tienen recompensas muy buenas o son de enemigos bastante raros, como por ejemplo Rey Dao o Jindaha, que luego tarda en salir, así que estos monstruos Apex velos guardando porque también va a ser difícil de conseguirlos. Ahora, ¿qué son las armas artianas? Bueno, son las mejores armas que hay en el juego. Aquí te voy a explicar un poco cómo funcionan las armas artianas. Vamos a ir a la forja y le vamos a dar donde dice armas artianas. Y aquí vas a poder hacer la que tú quieras. En este caso vamos a hacer unas espadas dobles. Ahora, como estás viendo son 3 partes que tienes que juntar. Yo te recomiendo que sean las mismas. Vas a poder hacerlas enfocadas en daño y también vas a poder hacerlas enfocadas en afinidad. Mi recomendación es que las hagas en afinidad, porque te va a subir bastante la afinidad si es que te llegan a salir perfectas. Porque sí, tienen un grado de RNG, así que es complicado tener un arma perfecta. Por ejemplo, vamos a hacer en la hoja, vamos a ponerle una de afinidad, en este caso de agua. Si ves tengo 2 piezas, así que como tengo 2 piezas y me piden 2 hojas, vamos a ponerle 2 de afinidad. Ponemos una aquí y ponemos otra de agua de afinidad. De esta forma ya tenemos 2 de afinidad de agua. Y bueno, vamos a buscar el disco. Esperemos que tengamos uno de afinidad. Buscamos el disco y aquí está. Agua y afinidad. De esta forma ya tengo todas las de agua y las tengo con afinidad. Eso me está diciendo que va a agregarme 20% de afinidad. Así que vamos a crearla. Y como ves, aquí ya tengo mi arma artiana creada.
Estas armas artianas tienen mucho filo blanco, así que el multiplicador de daño es bastante bueno. Tienen 3 slots de 3, eso quiere decir que puedes meterle 3 habilidades a tope. Y esto es bastante importante porque es muy limitado en el juego. Y lo más importante es que vas a tener una buena cantidad de elementos. De esta forma vas a poder crear las mejores armas, pero ahí no queda todo. Nos vamos a ir a la forja donde dice reforzar armas artianas. Y le vamos a dar en reforzar. Y como estás viendo, aquí tengo las armas que acabamos de crear, que son unas duales de agua. Le vamos a dar y vamos a tener que gastar este material. Este material te va a servir para poder aumentarle 5 cosas más a tu arma. Puede ser daño, afinidad o elemento. Esto es totalmente random, pero una cosa que sí te quiero decir es que ya está predestinada tu arma desde el principio. Aunque no guardes el juego y reinicies, siempre te va a salir lo mismo. Así que esto está hecho para que no puedas tener un arma perfecta desde el principio y estés intentando todo el tiempo hasta que te salga el arma que tú quieres. Ya que lo ideal sería que salieran 5 de afinidad y eso estaría extremadamente roto, o 5 de elemento, que sería lo más importante. Pero es muy complicado que salga así. Vamos a hacer un ejemplo aunque no vaya a guardar. Vamos a subirle 3 niveles. Como ves, dice bonus de refuerzo 3. Eso quiere decir que vamos a agregarle 3 niveles extras a esa arma. Le damos en reforzar y vamos a ver qué pasa. Como estás viendo, nos subió bonus afilado, que este realmente no nos sirve. Bonus ataque, que no nos sirve, pero nada más nos dio un bonus afinidad. Así que esta arma no vale la pena subirlo. Para que puedas reiniciar esto, yo te recomiendo que te vayas al menú, volver al título y le pongas volver sin guardar. Y de esta forma no vas a perder tus materiales, ya que esa arma no te va a servir para nada. Bueno, ahora que ya regresé, vuelvo a tener mis materiales. Como vemos, ya vuelvo a tener mis materiales. Y esos materiales son muy preciados porque son complicados de conseguir. Así que te recomiendo que nada más le eches un ojo para ver si salió algo bueno. Y si ves que te salió algo malo, simplemente no las subas. Ahora también las puedes deshacer en caso de que ya no las quieras. Pero por el momento yo te diría que las guardaras hasta que tengas otra de agua. Ya las sustituyas. De esta forma ya vas a tener un arma buena. No la vas a poder tener al máximo, pero digamos que es un arma muy buena, porque es complicado de sacarlas. Ahora nos vamos a ir a la cuenca oleosa y aquí es donde vamos a sacar los materiales para subir las armas artianas. Nos vamos a ir con este NPC que estás viendo en pantalla y aquí le vamos a decir que queremos fundir minerales. Le damos y como ves, aquí está el material para subir las armas artianas. Es bastante fácil subirlas, ya que puedes ver cuáles son los materiales que tienes más y empezar a sacar bastantes. Yo te recomiendo que siempre tengas 50. ¿Por qué 50? Porque de esta forma vas a poder meterle 5 niveles a las armas artianas y vas a ver si te salió una buena arma. En caso de que no te salga, simplemente reinicias. Y de esta forma no vas a gastar materiales. Ahora, si sale una arma artiana muy buena, te recomendaría que sí te la quedaras, porque eso quiere decir que tienes un drop extremadamente raro y tuviste demasiada suerte. Pero aquí vas a poder sacar lo que son los materiales para las armas artianas. Y lo único que tienes que hacer es empezar a gastar materiales de monstruos que vas sacando mientras estás farmeando. Vamos a poner un poquito de materiales y vamos a hacer un poquito de oro y calcita. Vamos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aquí ya tenemos 21. Yo creo que está bastante bien. Le vamos a dar en fundir. Y de esta forma ya tenemos 54. Así ya tengo lo máximo para poder subirle 5 niveles a cada arma artiana. Así que si quieres vamos a checar cuáles son los 5 niveles que tendría esa arma. Lo primero que hacemos es guardar antes de probar eso, porque primero hay que guardar para que no gastar los materiales. Y le damos en reforzar armas artianas. Seleccionamos que queremos 5 niveles y vamos a ver qué pasa. Como ves, volvió a salir lo mismo. Bonus ataque, afilado y afinidad. Esto se va a repetir porque ya están predestinadas las cosas que le van a salir al arma desde que la creaste. Así que no vale mucho esta arma. Lo bueno que tiene es que te va a dar 2 bonus elemental. Como estás viendo, no está nada mal esto, pero tenemos bonus afilado que no nos sirve. Así que yo no invertiría materiales en esta arma. Ahora, si nos vamos a Suja, y si nos vamos con este NPC que es el nuevo pozolero, así se le llamaba a la que hacía las joyas en Monster Hunter World, le damos y le ponemos donde dice fusionar reliquias. Aquí vamos a poder crear también los fragmentos de arma ancestral con las cosas que vayamos encontrando. Obviamente
Hay materiales que te van a ir cayendo de los monstruos. También puedes utilizar las cosas que te vayan sobrando que ya tengas por ahí. No te recomiendo esto realmente, no los gastes porque los vas a necesitar más adelante. Pero si tienes de nivel más bajo, por ejemplo, mira, aquí tengo una de nivel 6. Esto sí lo podrías gastar, ya que esto no te sirve y esto pasa porque hiciste monstruos de nivel más bajo. Así que básicamente vas a poder utilizar esto para poder fabricar más fragmentos de arma ancestral y tener más oportunidades de que te salgan mejores armas. Esto es en caso de que tengas demasiados materiales y quieras seguir tratando de sacar tu arma ideal. Pero el RNG con las armas artianas es bastante complicado. Como has visto, te termina dando cosas totalmente random. Así que te va a llevar mucho tiempo poder conseguir tu arma perfecta. Y bueno, en la parte de acá abajo donde dice fusionar adornos vas a poder crear cualquier joya de nivel 1. De esta forma vas a poder complementar para armarte tu set. Así que básicamente este es el endgame, buscar buenas investigaciones con buenas recompensas. Tienen que ser recompensas de nivel alto, tienen que ser joyas de nivel alto, ya que las de nivel bajo no te van a servir. Simplemente pues va a servir como relleno, material que vas a ir aventando ahí con el pozoles o simplemente para que los vayas a fundir y poder crear un poquito de materiales. También aquí donde fundes vas a poder fundir las esferas de armadura en caso de que no tengas y quieras subir tu armadura. También vas a ocupar materiales de monstruos. Más adelante estaremos viendo cuál es la forma más eficiente de sacar estos materiales, cuál es el monstruo más rápido de matar. Ya estaremos viendo cuál es la forma más eficiente, pero por el momento te quería explicar cómo funciona el endgame. Básicamente vas a estar cazando Arbels y también vas a estar cazando Gormagala porque son los únicos monstruos que vale la pena. Salvo que haya algún monstruo que te sirva para poder sacar esto más rápido, ya tendríamos que ver esto. Pero básicamente es tratar de sacar tu arma perfecta y cazar monstruos para tener joyas y poderte armar tu set. Ahora, aquí en pantalla te voy a dejar un video que te va a servir y son las cosas que tienes que hacer al momento de jugar Monster Hunter Wilds. Así que ve a revisarlo porque tienes que hacer estas cosas sí o sí. Yo soy Urules y muchas gracias por ver este video. Bye.